Buen día, esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, la lectura, sus mecanismos activos. A continuación presentaré los 6 mecanismos psicológicos que subyacen el proceso de lectura. 1. Discourse segmentation, que yo lo puedo traducir como segmentación del documento. Este mecanismo consiste en analizar el texto separando todas las partes o toda la estructura del texto. Por lo regular, en los textos científicos siempre viene una estructura, una segmentación por un abstract o resumen, una introducción, una metodología, resultados y conclusión. De esta manera sabemos identificar cómo se estructura el documento y podemos sustraer información que no sea relevante. Hace poco hice una investigación sobre la prevención del cáncer de piel y leyendo estos párrafos iniciales sobre esta segmentación del documento pude identificar qué documento me era útil para mi investigación. El mecanismo número 2 se llama Inner Dialogue o diálogo interior. Este es un mecanismo que hace una lectura muy interna. Es decir, no estamos emitiendo ningún sonido, pero sí ocurren sonidos dentro de nuestra mente para poder, para poner mayor interés en la lectura y poderlo hacer más ameno y más entendible, pero para el propio lector. Un ejemplo de esto lo veo cuando vemos alguna película en el cine. eh, y después leemos los libros que siguen o las secuelas, podemos ponerle ya sonidos, imágenes sobre lo que estamos leyendo y entramos en un contexto, en un entendimiento a veces mejor. El tercer mecanismo es el Conceptual Identification o identificación conceptual. Este mecanismo consiste en identificar los conceptos del documento, entender el contexto para poder distinguir las variantes léxico-semánticas. Por ejemplo, cuando estamos leyendo sobre bebés prematuros y nos encontramos con el concepto de mamá canguro, con el contexto podemos identificar claramente que estamos hablando sobre personas y no de animales. El cuarto de ellos, el cuarto mecanismo es el pronóstico probabilístico. Este mecanismo consiste en que el lector haga especulación sobre lo que está leyendo y sin un contexto se pueden dar mil interpretaciones a las frases que se están leyendo. Un ejemplo he visto muchas veces que cuando hacen estudios con personas en grupos, grupo uno, grupo 2, cuando nos están presentando gráficas, a veces se presentan y acá los puntos azules del grupo uno y los puntos rojos del grupo 2. Evidentemente esos puntos se refieren a las personas, pero para eso el contexto nos ayuda a entender lo que está plasmando el autor. El quinto, el sentido y el significado. En este mecanismo, el lector supone o hace predicciones de lo que puede venir a continuación con base en su experiencia y conocimiento y puede dar un mejor significado a lo que lee. Cuando estamos hablando de muerte de cuna y volviendo al ejemplo anterior, cuando se presenta que a continuación vamos a presentar la técnica del mamá canguro, pues ya sabemos con nuestro conocimiento qué es lo que va a venir o sabemos qué podemos esperar a continuación. Y por último, el sexto mecanismo es la estructura. Nuestro conocimiento del lenguaje, el significado de las palabras, su función gramática, nos permite deducir cómo terminará la frase u oración. Cuando estamos hablando en términos, algún estudio y se utilizaron métodos estadísticos, puede decir, a continuación, vamos a presentar cierta información y utilizando la TED Student, si más en esta referencia que se utilizó en la TED Student, muy probablemente o más bien seguramente es que van a venir datos estadísticos como el 95% de confiabilidad. Eso es todo. Gracias.